¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuántas personas creen firmemente que serán salvas y no lo serán? ¿Te has preguntado si entre esas multitudes podría estar tu nombre? No hablamos de criminales, de personas abiertamente perversas, sino de aquellos que asisten a la iglesia, que oran, que leen la Biblia, que incluso predican en el nombre de Jesús. Hombres y mujeres que se sienten seguros, que se consideran justos, que han construido una identidad espiritual, pero que, en el juicio final, escucharán una sentencia devastadora. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta advertencia no fue dirigida a ateos o incrédulos, sino a personas que estaban convencidas de que su destino eterno estaba asegurado. Y si te dijera que tú podrías estar caminando sobre ese mismo filo delgado, creyendo que estás en paz con Dios, cuando en realidad estás separado de Él por muros invisibles de pecado no confesado, de orgullo disfrazado de piedad, de hábitos que silenciosamente te están robando la eternidad. Hay quienes tienen apariencia de santidad, pero niegan su poder. Hay quienes tienen celo, pero sin conocimiento. Hay quienes se emocionan con las cosas de Dios, pero nunca han nacido de nuevo. La Biblia no se anda con rodeos. El mismo Jesús dijo que muchos lo llamarían Señor, Señor, y aún así no entrarían en el reino de los cielos. Vivimos en tiempos de autoengaño espiritual. La cultura religiosa ha suavizado el Evangelio, convirtiéndolo en un mensaje cómodo, adaptado a las emociones, centrado en el bienestar personal. Pero la cruz de Cristo no fue cómoda, fue un instrumento de muerte. Muerte al yo, al pecado, al mundo. Y sin esa muerte no hay nueva vida. Hoy más que nunca necesitamos discernir con urgencia quiénes somos realmente delante de Dios. No lo que aparentamos, no lo que decimos, no lo que otros piensan, sino lo que Él ve en lo secreto. Porque llegará el día en que cada máscara caerá, cada intención será revelada y cada alma será juzgada con justicia absoluta. En este video vamos a desenmascarar a los 10 tipos de personas que no serán salvas, según las Escrituras. Y tal vez, solo tal vez, veas reflejado en uno de ellos tu propio reflejo. No con el fin de aplastarte, sino para que puedas despertar. Porque si estás respirando, todavía hay gracia. Si estás escuchando estas palabras, aún estás a tiempo. Pero no lo estarás para siempre. El tiempo de la misericordia tiene un límite, y cada día es una oportunidad menos para arrepentirse. El Espíritu Santo sigue llamando, sigue inquietando corazones, sigue advirtiendo con urgencia. Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y antes de continuar con esta revelación profunda, quiero invitarte a que le des like a este video. Si esta introducción ya ha tocado algo en tu interior, no es por vanidad, es porque el algoritmo necesita de tu acción para mostrar este mensaje a otros que lo necesitan tanto como tú. También déjanos un comentario respondiendo a esta pregunta. ¿Cuál crees que es la actitud más peligrosa que puede alejar a una persona de la salvación? Tu respuesta puede abrir los ojos de alguien más. Y por favor, suscríbete al canal, porque aquí no hablamos de entretenimiento, hablamos de eternidad. Cada video es una alarma espiritual que puede marcar la diferencia entre la vida y la condenación. Lo que vas a descubrir a continuación no es una simple lista. Es un espejo espiritual. Es una advertencia de amor, de parte de un Dios que no quiere que nadie se pierda, pero que no obligará a nadie a entrar por la puerta estrecha. Prepárate, abre tu alma, porque podrías estar a punto de enfrentar la verdad más dura y al mismo tiempo más liberadora de tu vida. Bloque 2. El orgulloso que no se humilla. Entre todos los pecados que separan al hombre de Dios, hay uno que se disfraza con más habilidad, que se esconde detrás de la religiosidad, del éxito, del conocimiento e incluso de la falsa humildad.
el orgullo. Este enemigo invisible no solo endurece el corazón, sino que lo eleva en su propia autosuficiencia, impidiéndole ver su verdadera necesidad de salvación. Y es precisamente ese tipo de persona, el orgulloso que no se humilla, quien, según la palabra, no será salvo. No porque Dios no quiera salvarlo, sino porque Él mismo se considera demasiado justo, demasiado sabio, demasiado fuerte como para inclinarse ante la cruz. Las Escrituras son claras. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. No dice que ignora al soberbio, no dice que lo tolera, dice que lo resiste. Hay una oposición activa del cielo contra aquellos que caminan con el pecho inflado, convencidos de que merecen algo por su comportamiento, por sus obras, por su linaje espiritual o por su reputación entre los hombres. El orgulloso puede predicar, puede cantar, puede ayunar, puede servir, pero todo lo hace desde un trono que él mismo construyó en su interior. Y mientras ese trono no sea derribado, no hay espacio para que Cristo reine en su vida. Jesús lo ilustró con una parábola que sigue estremeciendo hasta hoy. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo oraba consigo mismo, enumerando sus méritos, sus ayunos, sus diezmos, su rectitud aparente. El publicano, en cambio, ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Quién fue justificado? No el que parecía más santo, sino el que se humilló. Porque en el reino de Dios, los que se exaltan serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Y esta no es una frase poética, es una ley espiritual inquebrantable. El problema del orgullo no es solo externo, es profundamente espiritual. El primer pecado del universo no fue cometido en la tierra, sino en el cielo. Lucifer, lleno de belleza, sabiduría y esplendor, se enalteció en su corazón y dijo: subiré al cielo, en lo alto levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Por esa arrogancia fue arrojado a las profundidades. Cada vez que un corazón humano repite esa actitud, cuando se cree suficiente, cuando desprecia la corrección, cuando rechaza la dependencia de Dios, está caminando por la misma senda del ángel caído. Y no importa cuán buena sea su doctrina, cuán limpia sea su apariencia, cuán fervorosa sea su actividad, el orgullo contamina todo lo que toca. ¿Y qué es lo que impide al orgulloso recibir salvación? Su incapacidad de reconocer que la necesita, su renuencia a doblegarse, su resistencia a confesar, a llorar, a rendirse. La gracia de Dios está disponible para todos, pero solo desciende sobre aquellos que están en el suelo. Y muchos jamás serán salvos, no porque no hayan escuchado el Evangelio, sino porque jamás se arrodillaron de verdad ante su mensaje, porque nunca permitieron que la cruz rompiera su yo, que el Espíritu quebrantara su dureza, que la palabra traspasara su máscara. Por eso hoy, si tú mismo reconoces que el orgullo ha endurecido partes de tu corazón, clama a Dios por un espíritu quebrantado. No basta con saberlo. Es tiempo de derribar altares internos, de renunciar al aplauso humano, de admitir que sin Él no somos nada. Porque el día vendrá, y será pronto, en que toda rodilla se doblará, voluntaria o forzadamente. Que la tuya se doble ahora, mientras hay gracia, porque al orgulloso que no se humilla, no se le abrirán las puertas del reino. Bloque 3. El que no perdona. Hay heridas que marcan el alma, traiciones que dejan cicatrices tan profundas que parecen imposibles de sanar. Y hay personas que deciden cargar esas heridas toda la vida, como si fuesen trofeos de su dolor. No lo dicen en voz alta, pero en su interior han levantado un muro impenetrable, una sentencia inapelable. Nunca te perdonaré. Algunos lo justifican diciendo que el daño fue demasiado grande.
Otros simplemente sienten que perdonar sería una forma de aprobar lo que les hicieron. Pero lo que pocos entienden es que el acto de no perdonar no solo mantiene cautivo al ofensor, mantiene prisionero al que fue herido. Y más aún, puede condenar su alma para siempre. Jesús fue tajante, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:15. No es una sugerencia, no es un consejo, es una condición divina. No se trata de merecer el perdón, porque nadie lo merece. Se trata de comprender que el perdón que Dios nos da es tan inmenso, tan inmerecido, que nos deja sin excusas para retenerlo de otros. ¿Cómo puede alguien que ha sido perdonado de una deuda impagable aferrarse con amargura a una ofensa pasajera? ¿Cómo puede el alma que ha sido lavada por la sangre del Cordero negarse a extender esa misma gracia? La falta de perdón no es simplemente un sentimiento, es una fortaleza espiritual que enraiza el rencor, alimenta el odio y contamina todo lo que toca. Se convierte en una raíz de amargura que crece lentamente, afectando relaciones, distorsionando la visión espiritual y finalmente endureciendo el corazón hasta hacerlo insensible a la voz de Dios. El que no perdona, con el tiempo, termina cerrado al Espíritu, insensible al amor y distante del Padre, porque no se puede recibir lo que no se está dispuesto a dar. El perdón es el canal por donde fluye la gracia. Si lo cerramos, nos secamos. Muchos piensan que están bien con Dios porque oran, porque leen la Biblia, porque asisten a la iglesia, pero cargan en silencio resentimientos del pasado. Un padre ausente, una madre fría, un esposo infiel, un amigo traidor, un líder abusivo. Y cada vez que recuerdan esas heridas, su corazón se endurece un poco más. Quizás han intentado perdonar, pero siempre regresan al dolor, como quien acaricia una herida sin querer que cierre. Lo espiritual se vuelve superficial cuando hay resentimiento enterrado, porque Dios mira el corazón y si lo encuentra contaminado de amargura, no puede habitar en él. Jesús contó una parábola estremecedora. Un siervo debía una cantidad imposible de pagar y el rey le perdonó toda la deuda. Pero ese mismo siervo, al salir, encontró a uno que le debía poco y lo tomó del cuello exigiéndole que pagara. Al no hacerlo, lo echó a la cárcel. Al enterarse, el rey lo llamó y le dijo: ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo. Jesús concluye: así hará también mi Padre Celestial con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. No de palabra, de corazón. El perdón no es un acto de debilidad, es una decisión de poder. No significa olvidar el dolor, sino soltar el derecho a vengarse. No es negar lo que ocurrió, sino liberar el alma del peso que impide avanzar. Y sobre todo, es reconocer que nuestra deuda con Dios fue infinitamente mayor y que Él la canceló por amor. Negarse a perdonar es cerrar la puerta de la misericordia, no solo para otros, sino para uno mismo. Es encadenarse al pasado y negarse a caminar hacia la libertad que Cristo ofrece. El que no perdona no será salvo. No porque el pecado de otro lo condene, sino porque su propia dureza de corazón lo separa de la fuente del perdón. Hoy el cielo clama: suelta esa carga, libera a quien te hirió, y serás tú quien quedará libre. Bloque 4. El que vive en pecado oculto. No hay engaño más sutil, ni prisión más peligrosa que la del pecado que se esconde bajo el manto de la apariencia. Muchos se ven santos a los ojos de los hombres, pero por dentro están podridos de hábitos secretos, de deseos inconfesables, de caídas que nunca se atrevieron a admitir. Caminan entre los demás como si nada, sonríen, oran, a veces hasta predican. Pero al llegar la noche, cuando las luces se apagan y las máscaras caen,
sus pensamientos los delatan, sus manos repiten, su alma se mancha otra vez. Y lo más trágico no es que pequen, sino que se han acostumbrado a vivir así, con el alma dividida, con un pie en la luz y otro en la sombra. La palabra lo dice claramente: los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Proverbios 15:3. Nada está oculto para Dios, ni la conversación privada, ni el historial borrado, ni la mirada lujuriosa, ni el trato injusto que nadie oyó. Él lo ve todo, Él lo pesa todo, y aunque en su paciencia no expone de inmediato, su silencio no es aprobación. Es misericordia, es una espera, es una oportunidad. Pero esa paciencia tiene un fin, y el alma que no aprovecha el tiempo de arrepentimiento terminará sorprendida por un juicio del que no podrá escapar, porque lo que el hombre siembra en secreto, lo cosechará en público. El pecado oculto no comienza con grandes transgresiones, comienza con pequeñas concesiones, con frases como «no es tan grave, solo esta vez», «nadie se entera», «Dios me entiende». Esas racionalizaciones van anestesiando la conciencia, endureciendo el corazón, contaminando la fe, hasta que llega un punto en que ya no se siente culpa, solo costumbre, ya no hay lágrimas, solo repeticiones, ya no hay fuego, solo rutina, y así el alma se va apagando lentamente mientras el cuerpo sigue moviéndose entre los ritos religiosos, como un cadáver embalsamado que aún sostiene la Biblia en las manos. Pero Dios no busca actores, busca adoradores en espíritu y en verdad. Hombres y mujeres que no temen ser quebrados, que no esconden sus luchas, que no camuflan sus heridas con frases piadosas. Porque el reino de los cielos no es para los que aparentan estar bien, sino para los que claman desesperadamente por ser limpiados. Lo dijo el mismo Jesús: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. ¿Y cómo puede un corazón limpiarse si se niega a abrir sus puertas? ¿Cómo puede ser sanado un pecado que nunca fue confesado? Vivimos en una generación adicta a la imagen. Todo se filtra, se edita, se muestra bajo control. Y ese mismo espíritu se ha infiltrado en la vida espiritual. Hay quienes creen que mientras todo se vea bien, está bien. Pero Dios no se impresiona con filtros. Él atraviesa la carne y los huesos, llega al alma, discierne las intenciones, expone los rincones más oscuros del ser, y cuando encuentra pecado oculto, no aparta la mirada. Espera a que el pecador se humille, espera a que la verdad sea dicha, espera a que la luz sea preferida sobre la oscuridad. Pero si esa espera es ignorada, la consecuencia será inevitable. El que vive en pecado oculto no solo se aleja de Dios, se convierte en enemigo de su propia salvación. No hay poder en las oraciones que nacen de labios contaminados. No hay victoria en una vida que se alimenta del pecado en secreto. Y aunque el mundo lo admire, aunque la iglesia lo aplauda, aunque su apariencia sea intachable, su nombre puede estar ausente del libro de la vida, no por falta de oportunidades, sino por falta de sinceridad. Porque nadie será salvo por lo que aparentó ser, sino por lo que fue en lo secreto ante el rostro del Dios que todo lo ve. Hoy, la voz del Espíritu sigue llamando, no a los que ya están perdidos, sino a los que aún pueden confesar, a ti, a tu conciencia, a tu interior, porque ese pecado que crees que puedes controlar, ya te está controlando a ti, porque esa mentira que no quieres soltar, ya te está separando de la verdad, y porque ese hábito que te domina, puede arrastrarte hasta el infierno si no lo entregas. Pero hay una salida, hay una cruz, hay una sangre que lo limpia todo, si tan solo te atreves a confesar. Si tan solo decides dejar de fingir, porque el que vive en pecado oculto no será salvo.
pero el que expone su pecado ante Dios y clama por misericordia será perdonado, sanado y restaurado. Mientras haya aliento, hay esperanza, pero no por mucho tiempo. Bloque 5. El que ama al mundo más que a Dios. Vivimos en un mundo que ha perfeccionado el arte de seducir el alma. Todo a nuestro alrededor, imágenes, sonidos, estilos de vida, sistemas de pensamiento, está diseñado para alimentar el ego, despertar deseos carnales y distraernos del propósito eterno. Y muchos, sin darse cuenta, han caído bajo el hechizo. No se postran ante ídolos de piedra, pero han consagrado su tiempo, su energía, sus pasiones, sus decisiones a las cosas de esta tierra. No es que hayan rechazado abiertamente a Dios, es que simplemente lo han relegado a un rincón. Lo aman, dicen, pero aman más el dinero, la fama, la comodidad, la aprobación, el placer. Y el Evangelio entonces se convierte en una decoración más de su vida mundana. Pero la Escritura es clara, directa, sin ambigüedades. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 1 Juan 2:15. No dice que ama menos a Dios, dice que el amor del Padre no está en él. Es una afirmación radical, innegociable, porque el corazón humano no puede estar dividido para siempre. Tarde o temprano, servirá a un solo amo. O se inclinará ante la cruz, o se arrodillará ante los altares del sistema de este siglo, y el que escoge al mundo, aunque no lo diga en voz alta, ha decidido rechazar a Dios. Amar al mundo no siempre significa llevar una vida escandalosa. Muchas veces el amor al mundo se viste de respeto, de metas nobles, de aspiraciones legítimas. Pero en el fondo es un corazón que busca más lo que perece que lo que permanece. Es preferir el aplauso humano a la aprobación divina. Es trabajar horas interminables por riquezas temporales y dedicarle apenas migajas de tiempo a la oración. Es saturarse de entretenimiento, pero aburrirse con la palabra. Es obsesionarse con la imagen propia, pero descuidar el carácter. Es querer lo mejor de Dios, sin renunciar a lo mejor del mundo. Jesús fue aún más extremo. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. San Mateo 10:37. ¿Te das cuenta? El problema no es solo amar el pecado, es amar cualquier cosa más que a Dios. El trabajo, la pareja, los sueños, la seguridad, la vida misma, y muchos hoy, aunque se llamen cristianos, aunque se congreguen, aunque sirvan, viven como si este mundo fuera su hogar permanente. Sus ojos están puestos aquí, sus metas están aquí, su tesoro está aquí, y donde está el tesoro, allí está también su corazón. Pero este mundo está pasando, y con él todo lo que ofrece. Belleza, éxito, placeres, ideologías, sistemas. Todo será reducido a cenizas, todo será sacudido, solo permanecerá lo que está enraizado en el reino. ¿Y tú? ¿Dónde estás plantado? ¿A quién sirves en secreto? ¿Qué es lo que más valoras? Porque el juicio final no evaluará tus logros humanos, sino tu entrega total. Dios no compartirá su trono con ningún ídolo, y el que intenta amar a Dios y al mundo al mismo tiempo, ha elegido al mundo sin saberlo. El que ama al mundo más que a Dios no será salvo. No porque Dios lo rechace sin motivo, sino porque ese corazón ya ha elegido otro amo. Y no se puede servir a dos señores. Hoy, mientras las luces del mundo aún brillan, mientras las voces del sistema aún gritan, hay una voz suave y poderosa que llama desde la eternidad: salid de ella, pueblo mío, sal de Babilonia, sal del engaño, sal de la tibieza, sal del doble ánimo, porque todo lo que el mundo promete se desvanecerá. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bloque 6. El religioso
sin conversión real. Pocas cosas son tan peligrosas para el alma como el espejismo de la religiosidad sin verdadera conversión. Porque quien está en tinieblas puede darse cuenta de su necesidad de luz. Quien ha caído en lo más profundo del pecado puede, al menos, clamar por misericordia. Pero el religioso no convertido cree que ya ha llegado, que ya está limpio, que ya tiene su lugar asegurado en el reino. No siente la urgencia de arrepentirse, no ve la necesidad de quebrantarse, no percibe su verdadera condición, y por eso puede pasar toda una vida sirviendo a un Dios que nunca conoció y terminar escuchando de sus labios: «Nunca te conocí». Es una verdad escalofriante, porque no estamos hablando de ateos ni de rebeldes declarados. Estamos hablando de hombres y mujeres que oran, que ayunan, que citan las Escrituras, que se sientan en las primeras filas del templo. Personas que se consideran espirituales, que forman parte de ministerios, que tal vez enseñan a otros, pero cuya fe es solo externa, una apariencia, una estructura hueca, una casa construida sobre la arena, y cuando venga el viento, porque siempre viene, esa estructura se derrumbará porque nunca tuvo fundamento en una transformación real del corazón. Jesús fue directo con los fariseos, el grupo religioso más respetado de su tiempo. Les dijo: «Sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Palabras duras, sí, pero necesarias, porque la religión puede maquillar el pecado, pero no puede arrancarlo. Puede imponer conducta, pero no puede regenerar el alma. Puede crear hábitos, pero no puede impartir vida. Solo el nuevo nacimiento por el Espíritu puede hacer eso. Y sin esa regeneración, todo lo demás es inútil. Muchos han confundido la cultura cristiana con la conversión. Han crecido en la iglesia, han aprendido el lenguaje, conocen las canciones, dominan los rituales, pero jamás se han enfrentado cara a cara con su miseria espiritual. Jamás se han postrado llorando delante de Dios, reconociendo su bancarrota moral. Jamás han sentido la urgencia de ser salvados. Su fe es heredada, social, superficial, y aunque sus palabras suenan correctas, sus vidas no reflejan fruto. Porque el árbol bueno no se define por su apariencia, sino por su fruto. Y donde no hay fruto, no hay raíz. El apóstol Pablo advirtió que en los últimos tiempos habría quienes tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella. Y añadió: «A estos evita». Porque la religiosidad sin poder es contagiosa. Crea comunidades enteras que se conforman con lo externo, con lo cómodo, con lo visible. Iglesias llenas de programas, pero vacías de presencia. Líderes expertos en oratoria, pero ignorantes del quebrantamiento. Creyentes que saben defender la doctrina, pero no saben amar, ni perdonar, ni morir a sí mismos. Y esa religión no salva. Esa religión endurece. La conversión real es otra cosa. Es un terremoto espiritual. Es morir a lo viejo para vivir en lo nuevo. Es permitir que Dios entre al alma con fuego y destruya todo lo que no le pertenece. Es experimentar un cambio tan profundo, tan radical, que no puede ser fingido. Es pasar de muerte a vida, de esclavitud a libertad, de religión a relación, y no es algo que ocurre solo una vez en el altar. Es un proceso continuo, diario, doloroso y glorioso. Es ser transformado de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu. El religioso sin conversión real puede engañar a todos, puede ser admirado, aplaudido, seguido, pero no engañará a Dios. Porque el reino de los cielos no se hereda por reputación, ni por tradición, ni por buenas obras. Se hereda por adopción, por regeneración, por ser hecho hijo, no simplemente miembro.
Hoy el Espíritu clama, despierta. No te conformes con asistir, no te conformes con saber, no te conformes con participar. Si no has nacido de nuevo, si no has sido limpiado por la sangre, si no has sido sellado por el Espíritu, aún estás lejos. El que vive atrapado en la religiosidad sin conversión no será salvo. No porque haya pecado más que otros, sino porque nunca se dejó salvar de verdad. Porque su orgullo le impidió admitir su necesidad. Porque su apariencia le importó más que su transformación. Pero si hoy reconoces que has vivido así, que has jugado con lo santo, que has usado la fe como un disfraz, aún hay esperanza. Aún puedes caer de rodillas, aún puedes clamar por un nuevo corazón. Porque mientras haya aliento, hay tiempo para nacer de nuevo. Bloque 7. El tibio que nunca se decide. No es frío, pero tampoco caliente. No es rebelde, pero tampoco obediente. No niega a Dios, pero tampoco se rinde completamente a Él. Vive en un constante casi. Casi ora, casi obedece, casi se entrega. Se emociona con los mensajes, pero no cambia. Siente culpa, pero no se arrepiente. Conoce la verdad, pero no la vive. Este es el tibio. Un alma dividida, inestable, atrapada entre dos mundos, entre dos lealtades, entre dos reinos. Y lo más trágico es que piensa que está bien, que no hace daño, que está en un punto neutral. Pero en el reino de Dios no hay zonas grises. Y la tibieza espiritual es uno de los estados más peligrosos para el alma. Jesús mismo declaró que al tibio lo vomitará de su boca. Apocalipsis 3:16. No lo tolerará, no lo corregirá, lo desechará. El tibio vive en una ilusión cómoda. Cree que por no estar en el mundo completamente ya está del lado de Dios. Cree que porque no peca tan gravemente está seguro, pero no se da cuenta de que su indecisión constante es, en sí misma, una forma de rechazo. Porque quien no decide por Cristo ya ha decidido por el mundo. Quien no se entrega por completo sigue siendo dueño de su propia vida, y Cristo no comparte el trono del corazón con nadie. O gobierna Él, o gobierna el yo. La iglesia de la Odisea representa perfectamente esta condición. Era una comunidad rica, influyente, que se creía autosuficiente. Decían, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Pero Jesús los confronta con una verdad aterradora. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? La tibieza ciega, adormece, engaña, hace que el alma piense que está bien cuando en realidad está en peligro mortal. Y muchos hoy viven exactamente así, entre la emoción espiritual del domingo y la indiferencia del lunes, entre el fuego del altar y el hielo del entretenimiento, entre el lenguaje santo y la conducta carnal. El tibio tiene muchas intenciones, pero pocas decisiones. Quiere cambiar, pero no da el paso. Quiere orar más, pero no lo hace. Quiere dejar ese pecado, pero lo justifica. Quiere consagrarse, pero posterga. Siempre mañana, siempre después, siempre cuando esté listo. Pero el mañana no está garantizado. Y cada día de tibieza es un día más lejos del fuego de Dios. Porque lo espiritual no se mantiene neutro, o crece o se apaga. Y el que no avanza en el camino inevitablemente retrocede. Jesús no vino a buscar a los casi, vino a buscar a los que lo siguen con todo, con el alma rota, con el corazón en llamas, con una entrega total. Por eso dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No hay cruz en la tibieza. No hay negación propia, no hay sangre, no hay fuego, solo conformismo espiritual, solo religiosidad muerta, solo rutina, y Dios no habita en rutinas. Él habita en altares vivos, en corazones ardiendo, en almas decididas. El tibio que nunca se decide no será salvo.
no porque haya cometido grandes pecados, sino porque nunca abrazó la gracia con todo su ser, porque vivió una fe superficial, diluida, inofensiva, porque creyó que bastaba con intentar o consentir. Pero la salvación no es un sentimiento, es una decisión radical, es quemar los puentes con el pasado, es abrazar la cruz sin mirar atrás, es decirle al mundo, ya no te pertenezco. Y muchos, por no querer soltar el mundo completamente, terminarán perdiendo la eternidad. Si hoy te reconoces en esta descripción, no es para condenarte, sino para despertarte. Dios sigue llamando, sigue golpeando la puerta, pero llegará un día en que ese llamado cesará. Y entonces ya no habrá fuego, solo frío eterno. Hoy puedes decidir, hoy puedes dejar la tibieza, hoy puedes volver al primer amor, pero tienes que moverte, tienes que arder, tienes que decir, Señor, ya no más medias tintas, toma todo, porque solo los que arden entrarán en el reino. Bloque 8. El que siembra división entre hermanos. No hay nada que hiera tanto el corazón de Dios como la ruptura entre sus hijos. Desde el principio, el deseo del Padre ha sido la unidad de su pueblo, un solo cuerpo, una sola fe, un solo espíritu. Pero a lo largo de toda la historia espiritual, han surgido hombres y mujeres cuya lengua, cuya actitud, cuya presencia misma se convierte en una fuente de división. No necesariamente porque enseñen falsas doctrinas, aunque eso también es parte, sino porque sus palabras, sus chismes, su orgullo, su crítica constante, su espíritu contencioso, siembran discordia, rompen relaciones, generan sospechas, apagan la confianza y contaminan lo que el Espíritu quiere edificar. Dios no es indiferente ante esto. Proverbios 6, 16, 19 lo deja claro. Hay 7 cosas que el Señor aborrece, y la última, como si fuera el clímax de todas ellas, es el que siembra discordia entre hermanos. No es solo un error, es algo que Él aborrece. ¿Por qué? Porque ataca directamente el diseño divino del cuerpo de Cristo, porque destruye desde dentro lo que el enemigo no ha logrado destruir desde fuera, porque divide lo que Cristo murió para unir. Y lo más peligroso es que muchas veces estas personas no se ven como divisivas. Creen que solo están dando su opinión, que tienen derecho a decir la verdad, que están siendo sinceras. Pero detrás de esa sinceridad muchas veces se esconde un corazón contaminado por el orgullo, la amargura o la envidia. La división rara vez comienza con un gran conflicto, comienza con susurros, con comentarios aparentemente inocentes, con dudas sembradas sutilmente, con miradas, con silencios, con comparaciones. Y poco a poco la atmósfera cambia, se enfría la comunión, se pierde la confianza, se rompe el fluir, y cuando se quiere reparar, ya el daño está hecho. El que siembra división rara vez ve el alcance de lo que ha causado, porque no solo divide personas, divide propósitos, divide generaciones, divide lo que Dios había unido para su gloria. Jesús oró con agonía al Padre, que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Esa fue su súplica antes de ir a la cruz, y esa oración sigue vigente, porque la unidad no es opcional. Es evidencia del Espíritu, es fruto de la cruz, es reflejo del reino. Y cuando alguien por orgullo, por resentimiento, por rebeldía o simplemente por carnalidad interrumpe esa unidad, está actuando directamente contra el deseo del Salvador. Está quebrantando el cuerpo que Cristo está levantando. Y si no se arrepiente, si no calla, si no se humilla, su alma está en peligro. Muchas veces el que siembra división es alguien herido, alguien que fue corregido y no lo aceptó, alguien que quería una posición y no la recibió, alguien que se sintió ignorado, menospreciado, traicionado.
y en lugar de sanar, permitió que la raíz de amargura creciera. Y esa raíz se convirtió en palabras, y esas palabras en murmuración, y esa murmuración en división. Pero nada justifica destruir la obra de Dios. Ninguna herida da derecho a contaminar a otros. Ninguna ofensa habilita a sembrar discordia, porque todo el que siembra cosecha, y el que siembra división cosechará juicio. El que siembra división entre hermanos no será salvo, no porque su pecado sea público, sino porque ha decidido enfrentar al cuerpo de Cristo, porque ha usado su boca para deshacer lo que el Espíritu edifica, porque ha sido piedra de tropiezo, no puente de reconciliación. Y aunque hable lenguas, y aunque profetice, y aunque tenga dones, si destruye la unidad, se ha convertido en enemigo del propósito. Hoy es tiempo de callar lenguas destructivas, de sanar corazones heridos, de pedir perdón, de restaurar lo que se rompió, porque donde hay unidad, hay gloria. Pero donde hay división, el espíritu se entristece y se aleja. Bloque 9. El que desprecia la corrección. Hay un tipo de corazón que se vuelve cada vez más difícil de alcanzar. No es el del ateo militante, ni el del pecador desenfrenado, ni siquiera el del rebelde escandaloso. Es el del que se endureció a tal punto que ya no escucha, que ya no recibe, que ya no tolera que alguien le diga la verdad. Es el que desprecia la corrección, el que no permite que nadie toque sus áreas oscuras, que nadie cuestione sus actitudes, que nadie lo confronte con la palabra. Y ese corazón, más que cualquier otro, está en peligro de perderse para siempre. La Biblia es tajante. El que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Proverbios 29:1. No dice que será corregido, ni restaurado, ni convencido. Dice que será quebrantado, sin remedio, porque llega un punto en que la voz de Dios deja de golpear la puerta y simplemente se retira. Llega un punto en que el Espíritu ya no insiste, porque la corrección fue rechazada una y otra vez, con soberbia, con desprecio, con burla. Y ese rechazo continuado es una puerta que se cierra desde dentro. El que desprecia la corrección suele verse a sí mismo como fuerte, como sabio, como independiente. No necesita consejo, no admite errores. Siempre tiene una excusa, una justificación, una versión distinta. Cuando alguien le señala algo, se defiende. Cuando la palabra lo confronta, la interpreta a su conveniencia. Cuando el espíritu lo inquieta, lo silencia con distracciones. Y así va construyendo un muro cada vez más alto entre él y la verdad, hasta que ya no la oye, hasta que ya no la soporta, hasta que su conciencia se cauteriza y su alma se adormece rumbo al juicio. Pero Dios, en su misericordia, no deja de advertir. Levanta voces, envía mensajes, permite situaciones, porque Él disciplina a los que ama. Y la corrección es una muestra de su cuidado, no de su rechazo. Pero muchos no lo entienden, se ofenden, se alejan, se victimizan, acusan de legalismo, de juicio, de falta de amor. Pero no es falta de amor. Es precisamente por amor que Dios corrige. Porque si no lo hiciera, significaría que ya no hay esperanza, que ya los ha dejado a su propia suerte, que ya no son hijos, sino extraños. La generación actual tiene una alergia profunda a la corrección. Quiere ser afirmada, no confrontada. Quiere sentirse bien, no ser transformada. Quiere un evangelio que abrace, pero no que exhorte. Y muchos líderes, por temor a perder seguidores, han dejado de corregir. Han cambiado la espada por una almohada. Han optado por la aceptación en lugar de la santidad. Pero eso no es amor. Eso es traición. Porque el que ama, corrige. Y el que quiere salvar un alma, primero la confronta con su verdadera condición. Jesús corrigió.
Los profetas corrigieron, los apóstoles corrigieron. La palabra toda es útil para redarguir, para enseñar, para corregir. Y quien no soporta la corrección está rechazando no a los hombres, sino al Dios que los envió. Está diciendo, no me interesa cambiar, no me interesa crecer, no me interesa ser transformado. Y esa actitud, aunque suene dura, es rebeldía pura, es orgullo en estado puro, es el camino directo hacia el endurecimiento final del corazón. El que desprecia la corrección no será salvo. No porque no haya sido amado, sino porque rechazó ese amor cuando se manifestó como disciplina, porque cerró sus oídos cuando el cielo le habló, porque menospreció cada oportunidad que se le dio para cambiar. Pero tú, que hoy estás escuchando esto, aún puedes elegir el camino de la humildad, aún puedes pedirle a Dios un corazón enseñable, aún puedes decir, Señor, corrígeme, muéstrame, cámbiame, porque mientras puedas ser corregido, aún puedes ser salvo. Bloque 10. El que rechaza la verdad. Hay un momento en la vida de toda persona en que la verdad golpea la puerta. Llega como una luz repentina que atraviesa las tinieblas, como un espejo que revela el verdadero rostro, como una voz que sacude lo más profundo del alma. Algunos, al verla, tiemblan, se postran y cambian. Otros, en cambio, cierran los ojos, se tapan los oídos, se endurecen y huyen. No porque la verdad no sea clara, no porque les falte entendimiento, sino porque no la quieren aceptar. Porque recibir la verdad implica renunciar a sus mentiras. Y para muchos, esas mentiras se han convertido en su identidad, en su refugio, en su Dios. La Escritura lo declara con dolorosa precisión, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. En 2 Timoteo 4, 3, 4. Ese tiempo ya llegó. Hoy, más que nunca, las personas eligen lo que quieren escuchar. Construyen su fe sobre emociones, no sobre escritura. Rechazan todo lo que incomoda, lo que confronta, lo que exige arrepentimiento, y en su lugar abrazan mensajes que los hacen sentir bien, aunque estén alejándolos de Dios. Rechazar la verdad no siempre se ve como una rebelión abierta. A veces es más sutil. Es ignorar lo que Dios ya dijo. Es posponer lo que el Espíritu ya reveló. Es vivir como si no supieras lo que sabes. Muchos han escuchado la verdad una y otra vez, en predicaciones, en advertencias, en sueños, en pruebas. Pero la verdad no les convenía, les exigía demasiado, les costaba demasiado, así que optaron por seguir adelante como si no hubieran oído nada. Pero el cielo toma nota, y cada rechazo, cada resistencia, cada desprecio, endurece el corazón un poco más. Hay quienes piensan que pueden vivir al margen de la verdad, que mientras no se enfrenten directamente a ella, están seguros, pero no hay neutralidad ante la verdad. El mismo Jesús dijo, «El que no es conmigo, contra mí es». Rechazar la verdad es rechazar al Cristo que es la verdad. Es mirar a los ojos al Salvador y decirle, «Prefiero mi camino». Es elegir tinieblas sabiendo que hay luz. Es aferrarse a la muerte mientras la vida te está llamando por nombre. Dios, en su infinita misericordia, no deja de revelar la verdad. A través de su palabra, de su espíritu, de circunstancias, de personas. Pero llegará el día en que esa voz se apagará. No porque Dios deje de hablar, sino porque el corazón ya no podrá oír. Pablo advirtió que habría quienes serían entregados a una mente reprobada, porque no aprobaron tener en cuenta a Dios. Es decir, después de rechazar la verdad una y otra vez, el juicio no vendrá en forma de castigo inmediato, sino en forma de abandono.
Dios simplemente los dejará a su elección, y ese es el juicio más aterrador de todos. El que rechaza la verdad no será salvo, no porque no haya tenido oportunidad, sino porque la despreció voluntariamente. Porque prefirió el engaño cómodo a la verdad que salva, porque cambió la gloria incorruptible de Dios por la mentira pasajera del mundo. Hoy, esa misma verdad vuelve a tocar tu puerta. No lo hará para siempre. La luz está encendida. La voz aún llama. ¿Seguirás ignorándola? ¿Seguirás justificándote? ¿Seguirás huyendo? ¿O te postrarás, llorarás y dirás, Señor, quiero la verdad, aunque me duela? Quiero la verdad, aunque me quiebre, porque solo la verdad me hará libre. Bloque 11. Advertencia final. ¿En cuál de estos estás tú? Has escuchado 10 retratos espirituales, 10 diagnósticos sagrados extraídos directamente de las Escrituras, no para condenar, sino para revelar. No para exhibir al pecador ajeno, sino para que cada uno se mire en el espejo eterno del juicio divino y se pregunte con honestidad, ¿soy yo uno de ellos? Porque el verdadero peligro no está en que el mundo ignore estas verdades, sino en que quienes dicen conocer a Dios vivan como si no fueran ciertas. El mayor engaño del enemigo no es convencer al hombre de que Dios no existe. Es convencerlo de que está salvo cuando en realidad está perdido. Ahora que has caminado por cada uno de estos 10 caminos, el orgulloso que no se humilla, el que no perdona, el que vive en pecado oculto, el que ama al mundo, el religioso sin conversión, el tibio, el que divide, el que desprecia la corrección, el que rechaza la verdad, no puedes decir que no lo sabías. Has sido advertido. Has sido confrontado, has sido expuesto a la luz, y esa luz no viene a condenarte, sino a sacarte del engaño. Pero si rechazas esta advertencia, ya no es ignorancia, es rebeldía. Si ignoras este llamado, ya no es debilidad, es orgullo. Y el orgullo espiritual es el pecado más difícil de romper, porque convence al alma de que no necesita cambiar. ¿En cuál de estos perfiles te has visto reflejado? ¿Cuál de estas descripciones encendió una alarma en tu espíritu? ¿Cuál te hizo bajar la mirada y tragar saliva? No te defiendas, no justifiques, no escondas. Este es el momento en que Dios se acerca, no con acusación, sino con oportunidad. Pero no todos los días son así. No todos los mensajes despiertan el alma como este, porque hay un punto en el que el corazón se acostumbra a oír advertencias sin temblar. Y cuando eso sucede, el juicio está más cerca que la misericordia. Jesús no vino a buscar gente perfecta, vino a buscar pecadores que reconozcan su condición y se rindan. Pero los que se esconden detrás de máscaras religiosas, los que prefieren seguir en su tibieza cómoda, los que aman su pecado más que su salvación, los que endurecen su cuello ante cada corrección, esos están caminando sobre hielo delgado, a punto de quebrarse para siempre. Y cuando llegue ese día, y llegará más pronto de lo que muchos creen, no habrá vuelta atrás. El arrepentimiento será inútil. Las lágrimas serán tarde, el lamento será eterno. Muchos dirán, Señor, yo oré, yo ayuné, yo fui a la iglesia. Pero no serán las obras externas las que determinarán tu destino, sino si verdaderamente naciste de nuevo, si fuiste transformado, si viviste en obediencia, si fuiste fiel. Dios no se impresiona con lo que haces. Él escudriña lo que eres. Y si al final de tu vida lo que encuentra es orgullo, religiosidad vacía, rechazo a la verdad, falta de perdón o un corazón dividido, entonces habrás desperdiciado la única oportunidad que tu alma tenía de ser salvada. No esperes que otro mensaje te confronte más que este. No esperes que otra predicación sea más clara. No esperes una señal especial. Esto ya es una señal. El hecho de que hayas llegado hasta aquí,
que tu corazón esté latiendo, que tus pensamientos estén agitados, que tus emociones estén removidas. Es la evidencia de que Dios aún no ha cerrado su mano, pero no jugará eternamente. El mismo que hoy habla con amor, mañana juzgará con fuego. El mismo que hoy toca tu puerta, mañana la cerrará para siempre si no respondes. Así que te lo pregunto una vez más, con la urgencia de un centinela que ve la espada venir, ¿en cuál de estos estás tú? ¿En cuántas de estas actitudes te has ocultado? ¿Cuántas de estas advertencias has ignorado hasta hoy? ¿Y qué vas a hacer al respecto? Porque si este video solo te impacta, pero no te transforma, habrás añadido más juicio sobre tu alma. Pero si te postras, si lloras, si reconoces tu condición, si gritas desde lo más profundo, Señor, sálvame antes de que sea tarde, entonces la gracia te alcanzará, entonces la sangre te limpiará, entonces el Espíritu te renovará, y ya no serás uno de los que no serán salvos, sino uno de los redimidos por el Cordero. Bloque 12. El llamado final. Vuelve mientras haya tiempo. Ahora que el mensaje ha sido revelado en su totalidad, que los velos han sido rasgados, que las excusas han sido expuestas, solo queda un clamor posible. Vuelve. Vuelve a Dios con todo tu ser. No mañana. No cuando te sientas preparado. No cuando las cosas estén más tranquilas. Ahora. Porque mientras el reloj de la eternidad sigue girando, el corazón de Dios aún late con misericordia por ti. Pero ese latido no será eterno. Hay un momento, solo Dios sabe cuál, en el que la gracia cesa, en el que el Espíritu se retira, en el que la puerta se cierra. Y cuando eso suceda, ni el llanto más desesperado podrá revertir la sentencia. Hoy, esta palabra ha sido como una espada que ha atravesado el alma. Ha expuesto al orgulloso, al tibio, al religioso, al que vive en secreto, al que desprecia la verdad, al que siembra división, al que se resiste a la corrección. Y si tu espíritu ha temblado, si tus ojos se han humedecido, si tu corazón se ha quebrado, eso no es debilidad. Es el toque del Espíritu Santo suplicándote que no vuelvas atrás, que no apagues lo que ha comenzado a arder, que no calles lo que dentro de ti grita, necesito volver. Volver no es repetir oraciones vacías, volver no es hacer promesas emocionales que se olvidarán al amanecer. Volver es morir, es derramarlo todo ante el altar. Es rasgar el alma y decirle adiós, sin máscaras, sin orgullo, sin defensa. He sido uno de ellos. He caminado al borde. He jugado con el fuego. He despreciado tu gracia. Pero ya no más. Hoy me rindo. Hoy lo dejo todo. Hoy vuelvo antes de que sea tarde. Ese clamor no necesita forma. Solo necesita verdad. Y cuando viene del corazón, Dios lo oye. Lo recibe, lo abraza y transforma al pecador en hijo, al esclavo en libre, al perdido en redimido. La eternidad está a un suspiro de distancia. El juicio no es una amenaza lejana, es una realidad que se acerca con pies invisibles, pero seguros. Y muchos, al igual que tú, han escuchado este tipo de mensaje y han vuelto a su rutina como si nada. Han sentido un nudo en la garganta, han derramado una lágrima, pero no se han arrodillado, no han confesado, no han cambiado, y ahora ya no sienten nada. La tibieza los ha consumido, la oscuridad ha vuelto a cubrir su conciencia. ¿Quieres que eso te ocurra a ti? ¿Quieres correr el riesgo de ignorar esta última alarma y despertar un día en el lado equivocado de la eternidad? No importa cuán lejos hayas ido, no importa cuánto hayas caído, no importa cuántas veces hayas fallado, puedes volver, hoy, ahora, porque la sangre sigue fresca, la cruz sigue abierta, el Padre sigue esperando, pero debes hacerlo de verdad. No basta con sentir, no basta con desear, tienes que dar el paso, tienes que romper con el mundo.
Tienes que confesar el pecado que ocultas. Tienes que pedir perdón a quien heriste. Tienes que perdonar a quien te hirió. Tienes que humillarte hasta quedar vacío para que Él pueda llenarte. Si este mensaje fue para ti, no guardes silencio. Escribe en los comentarios: vuelvo ahora, no quiero perderme. No tengas vergüenza, no te preocupes por lo que otros digan. Esto no es religión, esto es salvación. Este es tu momento, esta es tu respuesta pública a un llamado celestial. Y si ya estás en el camino, pero has estado frío, tibio, contaminando, entonces di: Señor, purifícame, despiértame, hazme nuevo otra vez, porque aún hay fuego para ti, aún hay aceite, aún hay voz que llama desde lo alto. Y si este mensaje estremeció tu alma, compártelo con otros, no por emoción, no por números, sino porque hay millones caminando dormidos hacia el abismo, y tú puedes ser la trompeta que los despierte. Suscríbete si quieres más palabras como esta. Dale like si crees que este tipo de mensajes deben llegar a más personas. Pero más que todo eso, ve ahora al lugar secreto, arrodíllate, llora, grita si es necesario. Dile a Dios: haz lo que tengas que hacer conmigo, pero no me dejes perderme. Porque ese clamor, Él jamás lo ignora. Hoy el cielo está abierto, pero muy pronto la puerta se cerrará. Y los que estén fuera, por más que golpeen, no entrarán. Vuelve mientras haya tiempo.